Saludos a todos. Mm, Saludos, Carlos. Presentar primero a Carlos. Carlos David Poroy, moderador de círculos de conexión en el Centro de Estudios de Kabbalah de Bnei Baruch, profesor superior de guitarra clásica por el Conservatorio de Zaragoza, diplomado en musicoterapia en la Escuela Música, Arte y Procesos de Vitoria-Gasteiz y especialista en comunicación circular. Y si también quieres saludar a todos los que se van conectando, Claro, Carlos. es una alegría inmensa volver a estar con todos vosotros, siempre con una gran sensación de que las redes sociales realmente pueden contribuir a un mejor entendimiento de lo que es la naturaleza humana y de cómo mejorar nuestras relaciones en todos los sentidos. Así que preparado y con muchas ganas. Sí, también decir a todos los que nos están viendo que este live es interactivo y pueden hacer preguntas ahí en su pantalla, donde ven el signo interrogativo. Ahí pueden poner la pregunta o directamente al chat. Y aquí dice un gran abrazo, Carlos, desde Argentina. Ay, qué bonito. Bueno, estamos en interacción para que haya preguntas. Estamos no solamente Carlos y yo, sino todos. Y vamos a hablar sobre, ya sabemos, lo he puesto, la esencia femenina, la alma madre y la matriz, ¿no? Para no liar, porque esa película de la Matrix te da como una sensación rara. ¿Qué misterios nos van a contar ahora, no? Y es mucho más simple, ¿no? Del misterio. Pero voy a empezar, que estuve investigando un poquito, Shalom de Barcelona también. Daniel manda, a ver si alguien más. Por favor, esperamos vuestras preguntas. Sí, y bueno, lo que me gustó, estuve investigando y sobre el alma, y en la Biblia mencionan en el Proverbio 31:10, no sé cómo decirlo, mujer hacendosa, ¿quién la hallará? Su valor supera en mucho al de las joyas. Bueno, si quieres comentar algo sobre eso. Sí, mira, es muy bonito esa cita, porque lo que nos habla es de que la parte femenina activa, cuando habla de hacendosa, quiere decir cuando se activa la parte femenina es más bella que las joyas, ¿no? En los adornos, diríamos que lo que hacen en la parte femenina es buscar algún tipo como de, entre comillas, engaño, ¿no? No quiere, ¿verdad? Yo quiero un poco buscar algún tipo de forma diferente a mi propia naturaleza. En cambio, activar auténticamente esa esencia femenina es de lo que realmente vamos a hablar hoy y vamos a intentar ver cómo podemos llegar a esa naturaleza, sentir esa naturaleza. Así que maravilloso. Y también como estás pronunciando naturaleza, también lo que es, si lo puedes explicar, esa palabra, la naturaleza, de dónde viene y qué significa o qué Bueno, valor tiene en Kabbalah, naturaleza. la naturaleza es todo lo que tiene que ver con la realidad circundante. Realmente, bueno, los cabalistas lo que nos dicen es que es equivalente a Elohim, en Gematria, ¿no? Hay unas equivalencias y las letras de la palabra naturaleza, que es Ateva, junto a la palabra Elohim, son iguales. Es decir, hay una equivalencia entre el concepto de la naturaleza y el concepto del, vamos a decir,
Shem, o el Todopoderoso, o el Creador, llamémosle como queramos, ¿no? Pero sobre todo la idea de que naturaleza es una fuerza general que circunda todo, que es un poco, si pudiéramos poner un ejemplo, como la electricidad, ¿no? Nosotros vemos fenómenos en nuestra casa y, bueno, vemos luz, vemos calor, vemos aire, vemos frío, vemos distintos fenómenos, pero todos están producidos por una misma fuerza. Esa fuerza general que produce y que no la vemos realmente porque nadie puede decir qué es la electricidad, ¿no? No sé muy bien qué es la electricidad, pero sin embargo estoy viendo todos los resultados y los fenómenos de la electricidad alrededor mío y todos están producidos realmente por esa fuerza, pero es una fuerza que está oculta en cierta forma y transformada en distintos atributos, calor, lo que hemos dicho anteriormente. Eso es la naturaleza, básicamente. Sí, también hay como una tendencia en una mujer, por decirlo así, como de vestirse, de pintarse. No sé si eso como que me llama atención. ¿Tiene que ver algo con Sí. esa fuerza que se reviste de naturaleza, de esa... Fíjate, es maravilloso. Adorno, desde el punto de la sabiduría de la Kabbalah, quiere decir que yo voy a, a- a querer encontrar un atributo diferente a mi propia naturaleza. Ahora la pregunta es, ¿para qué yo quiero encontrar ese atributo? Es decir, si yo, vamos a decir que soy una mujer, yo no soy una mujer, pero bueno, siento esa naturaleza que dice, oye, voy a ponerme guapa. ¿Para qué? Para tratar de conseguir, conquistar, tratar de tener algún beneficio, tratar de buscar algo que, ¿verdad? Uno, incluso el honor, la prestancia, ¿no? Esto, wow, fíjate qué guapa, qué belleza, ¿no? Cuando ese adorno busca el servir tu propia naturaleza, vamos a decir, entre comillas, tu ego, ¿no? Crecer en tu ego, bueno, sabemos que es un engaño. ¿Cuándo? Fíjate qué bonito es esto. Cuando yo busco un adorno que es contrario a mi naturaleza, y ese adorno no se trata de algo material, no se trata de ponerme guapa en algún sentido, sino que quiero buscar algo que va por encima de mi propia naturaleza, que es la recepción, porque lo que nos dicen los cabalistas es que de alguna manera la naturaleza, toda la creación es femenina, toda. Yo, tú, las piedras, todo es femenino. Y está recibiendo algún tipo de fuerza, recibiendo esa fuerza. Cuando yo empiezo a intentar ser consciente de esa fuerza, activo mi, vamos a decir, parte femenina, no solo para satisfacerme a mí mismo, sino que ahí recibo un adorno especial, que es querer ser otorgante. Ese es el adorno que buscan los cabalistas. Buscan lo que llaman una intención, es decir, ¿por qué yo estoy queriendo tener este adorno? Y digo, para dar alegría, felicidad a toda la creación. Entonces ese adorno que está fuera de mi naturaleza, porque por mi propia, de una forma natural, yo quiero ser guapo yo, ser guapo, tener mi belleza yo, ¿no? Para un poco conquistar a las mujeres, es decir, para buscar lo que sea en mi propio beneficio, yo doy un salto y digo, bueno, no me interesa tanto ese adorno, sino que mi adorno es conseguir algo que está fuera de mi naturaleza de recibir. Entonces, eso es lo que llamamos otorgamiento o intención, de otorgar. Es muy bonito, es como muy inconscientemente palpita en todos nosotros, ¿no? El adorno, Claro, buscar claro. tener esa vestimenta o Fíjate, cosas fíjate así. que es curioso que yo me acuerdo cuando era joven, el hombre no tenía ningún tipo de tendencia hacia el adorno. Sin embargo, ahora ves a cualquier chico y, bueno, lleva joyas, lleva pendientes, lleva aros, lleva tatuajes. Es decir, ha cambiado mucho porque el hombre incluso ahora se da cuenta de cómo puede adornarse, es decir, transformar su naturaleza para conquistar el mundo. En Ay, qué nuestro bonito. caso, en nuestro Qué caso, lo que bonito queremos estás. es conquistar al creador, ¿no? Es el creador,
o esa naturaleza circundante es Pero muy ¿qué especial. es conquistar al creador? Es como que suena un poco como religioso, ¿no? Y aquí es como algo más sutil, ¿no? Algo más eh, Es una, tratándose de energías. es una seducción. Todo lo que yo estoy recibiendo es como una fuerza que me mueve. Imagínate que tú estás bailando con alguien, tú sientes la fuerza de alguien que te mueve y a la vez tú ahora tienes que ser partícipe de esa fuerza y co-crear con esa fuerza. Empezar a moverte junto a él y a modificar el movimiento también en función de sus movimientos. Y ahí aparece una danza, pero yo tengo que tratar de sentir esa fuerza que de alguna manera es una fuerza otorgante, yo la tengo que sentir en mí. A veces esto no es tan sencillo porque yo estoy cerrado a mí mismo, yo estoy como oculto de esa fuerza porque mis intereses, mis deseos solo circulan en torno a mí y hacia mí. Entonces es una danza. Eso. Y también, ¿sabes? Ahora que me estás hablando de la danza, es como que sentí como si una mujer está como la naturaleza se disfraza, la mujer es donde habita el creador, que atrae al Claro, hombre a que la conquiste, ¿no? Sí, exacto. Es una seducción. O sea, yo tengo que conseguir que de alguna manera esa naturaleza sienta que yo estoy sintiéndola. No que yo quiero conseguir todo. Imagínate que tú vas y lo único que sientes de aquel es que no quiere más que recibir para sí mismo. No te contempla para nada a ti. ¿Qué tipo de relación es esa? Sabemos incluso en el mundo ordinario, hombre con mujer o hombre con hombre, da igual el tipo de relación, no nos importa esto, pero si la relación solo se basa en que yo recibo algo de la otra persona y la otra persona recibe algo de mí, la cosa no funcionará mucho, porque al final yo tengo que pensar en no que yo voy a recibir, sino en que yo te puedo dar para que tú seas feliz. Entonces, ese pensamiento empieza a activar algún tipo de fuerza diferente totalmente de la naturaleza, que es esta fuerza general de la naturaleza, que es otorgamiento, es lo que llamamos amor también, etcétera, etcétera. Es, es- sí, también. A ver si hay alguna pregunta para... Daniel dice, ejemplo, becerro de oro, las chicas tienen joyas, Elohim natural, la femenina, amor, Ahavá. Hay una preguntita aquí de, ¿se puede activar y revelar esa fuerza que llamamos naturaleza? ese es el trabajo de la persona, Sí, justamente. Yo tengo que activar esa fuerza. De hecho, está activada ya, pero tengo dos maneras, ¿no? Es como, vamos a decir, yo, yo estoy viendo un ordenador, por ejemplo, y estoy viendo una forma dentro del ordenador o en el ordenador. Entonces, esa fuerza ya está activando algunas figuras, algunas formas, algunas fuerzas. Pero yo quiero ahora convertirme en socio de programa, es decir, quiero entrar en el interior del programa y empezar a ver por qué, porque yo estoy viendo algo en mi pantalla, pero no sé por qué. A mí, ¿por qué me suceden las cosas? ¿Por qué le suceden a fulanito? ¿Por qué le suceden a menganito? ¿Por qué yo no tengo suerte? Y fíjate, este que no ha hecho nada, lo tiene todo. Y aquel. Y entonces todas mis preguntas se basan en una ignorancia, una incomprensión absoluta de lo que está ocurriendo en el sistema. Entonces yo tengo que insertarme en el sistema para ser un programador. Es decir, yo tengo que generar algún tipo de activación en mí que se inserte en el programa de la creación y pueda empezar a sentir toda esta gran fuerza de causas y efectos que es la vida, ¿no? Y ahí es donde, de alguna manera, nos dicen que si tú investigas, si tú activas esta fuerza, vas a empezar a ser dueño de tu destino, vas a empezar a ser dueño de tu vida, en el sentido de que vas a poder manejar cómo esa fuerza trabaja en ti y
¿Tú cómo te asocias a esa fuerza para ejecutar esas acciones de la forma más eficaz y más intensa, vamos a decir, más proactiva? Sí, es como, es justamente esa pregunta estás contestando, ¿verdad? ¿Cómo me puede ayudar en mi vida este conocimiento? Claro. Tenemos que activar esta fuerza. O sea, yo puedo conocer algo, pero ahora yo necesito activar esta fuerza, vamos a decir, esta esencia que hay en toda la creación. La esencia de la creación tiene que ver con el cuidado, tiene que ver con el sentido de tener la protección, el formar, el envolver, el abrazar, y en definitiva en formar vida, en crear vida, en dar vida, pero a todas las partes del sistema. ¿Por qué? Claro, yo digo, yo me cuido a mí mismo, yo me protejo a mí mismo, yo me abrazo a mí mismo, yo me envuelvo a mí mismo. Esa es, vamos a decir, que mi parte femenina siente una carencia, tiene hambre. Uh, ¿Tiene hambre? No, el vecino no tiene hambre, el que tiene hambre soy yo. Esa se activa. Entonces yo ahora, esa activación que es femenina, que es una carencia, una necesidad, pone en movimiento algún tipo de acción en busca de esa comida. ¿Pero para quién? Para mí. Es decir, el circuito se cierra todo el rato en mí. Entonces, ese circuito que se cierra todo el rato en mí no sale al sistema, no va hacia el sistema y por lo tanto no activa esa fuerza de cuidado, de abrazo, de envolver a la naturaleza total. Y eso uno lo sabe cuando es, vamos a decir, padre. Yo he sido padre tardano, ¿verdad? Y yo me he dado cuenta qué diferencia hay en mi vida ahora. O sea, hasta el punto de que yo siento una necesidad, una carencia en un momento, pero si veo que mi hijo o mi hija tiene una carencia, mi carencia desaparece por completo. Y yo empiezo a vivir la carencia de mi hijo, de forma natural. Obviamente la naturaleza nos ha puesto esto en forma automática. Esto no pasa con el hijo del vecino. Es decir, yo veo la carencia del hijo del vecino y no la siento. Entonces, yo tengo que empezar a sentir todas las carencias, porque al final la naturaleza o esta naturaleza creadora que hay alrededor mío, esta creación, tiene que ser cuidada por cada parte y parte. Cada parte de la naturaleza cuida, envuelve, protege, abraza, forma y da vida a todas las partes de la naturaleza. Digamos que aquí hay una preguntita. Doy prioridad a las preguntas que hacen aquí en el chat interactivo. ¿Cómo podemos activar la raíz espiritual de la mujer? Preguntan. A ver. Bueno, es activar la raíz del espiritual, ahí es todo un proceso. Primero me tengo que dar cuenta o sentir que yo soy esa creación, es decir, soy esa criatura, es decir, soy esa parte femenina que solo quiere satisfacerse a sí misma. Esto no es tan fácil, porque todo el mundo piensa que es carente y que todos los demás no lo son. Decir que de alguna forma todos los demás se están aprovechando de uno mismo. Es decir, como que en su vida siente que está en menos siempre, que la vida le debe algo, que siempre hay algo que conquistar, siempre hay un placer que llega. No importa si es hombre o mujer, ¿no? Para aclarar. En No, cada uno yo estoy hablando de mí. Sí, esencia femenina, sí. Sí, estamos hablando de algo interno de la persona, que es esa parte femenina, que es su deseo. Yo, por ejemplo, para poner un ejemplo muy simple, vamos a decir que soy fumador y siento carencia porque quiero fumar. Carencia quiere decir femenino, necesidad. Masculino, ¿qué quiere decir? Esa carencia activa la parte masculina, ¿para qué? Mía. Yo ahora me pongo a buscar dónde encuentro un cigarro, voy al vecino, voy a no sé qué, voy al estanco, compro o no compro.
hasta que obtengo el cigarro. La parte masculina le da el cigarro a la parte femenina, la La parte femenina acción. se lo fuma y dice, qué placer, eso es el llenado. Siente el llenado y en el momento que se llena, vuelve a encontrar otra carencia. Entonces, esa carencia es infinita, pero me tengo que dar cuenta de eso, que vivo en una carencia infinita, que jamás puedo llenar. En el momento que me doy cuenta, entonces me digo, uy, pues es que estoy dominado por esto. Es decir, este deseo de recibir placer me está dominando. Eso es lo primero que hay que ser consciente para activar. Porque en el momento que empiezo a ser consciente de esto, empiezo a sentir, vamos a decir, imagínate que yo tengo un cigarro, pues bueno, utilizando el cigarro, tengo ganas de fumar y veo a mi lado tengo otro amigo que no tiene tabaco, pero también tiene muchas ganas de fumar. No sé cuántas, si más o menos que yo. Pero yo le miro y él me mira. Y solo tenemos un cigarro. Entonces, ya ahí se produce una controversia en mí. Porque digo, ¿a quién atiendo? ¿Me fumo el cigarro yo y ¡buah!, me quedo tan ancho? O digo, restringo mi carencia y soy feliz de darle el cigarro a él y que él fume. Y entonces ya vivo en otro nivel, porque ya no disfruto de satisfacer mi carencia, sino de satisfacer la carencia de mi amigo. Y cuando él está fumando, yo siento placer. Si yo voy continuamente haciendo esto alrededor mío, ¿qué ocurre? Que vivo en una cadena infinita de otorgamiento y placer y empiezo a activar esa naturaleza superior, vamos a decir, o femenina superior, que atiende a una raíz que es otorgamiento. Lo que llaman Entonces, Binah, ajá, los cabalistas. si yo solamente siento en mi carencia, es como una matrix, ¿verdad? La matriz en la que yo soy como si fuese un bebé chupando lo que Y es más. todas las... De hecho, todos estamos, toda la naturaleza está de una forma automática en esa red de dar y recibir. Y estoy allí en esa matrix. Solo que el hombre empieza a hacer un cálculo, es el único que tiene, el hombre, la persona, me refiero a hombre-mujer, empieza a hacer un cálculo interno. Y es, no, yo quiero sacar ventaja de esta relación. No, yo no quiero dar. No, yo quiero recibir. Y este es el cálculo. En la medida en que yo recibo, y eso es plus, yo doy. Pero si no hay plus en mi recepción, no doy. Entonces, ese cálculo siempre es positivo para mí y siempre sale perdiendo el sistema. Si todos hacemos eso, ¿qué ocurre? Que el sistema se queda en menos y entonces tiene que reaccionar. Hay un desequilibrio y la naturaleza reacciona en forma de cataclismos, guerras, tal, pum, pum, pim, pam. Nos vuelve locos por todos los sitios. ¿Por qué? Porque en nuestro objetivo solo es que haya un gran más en mí, no me importa si hay menos allá. Entonces, ese desequilibrio hoy en día ya no es posible, porque hoy en día hemos creado una red, una matrix, Sí. ya sabemos que vivimos en esta matrix integral. Y entonces allí ya necesitamos ser conscientes de cómo mi recepción afecta al sistema. Este es Hasta el punto. un pensamiento, ¿verdad? Puede afectar a toda esa matrix, porque Es lo que más, realmente yo soy matrix. es lo que más afecta. Hablábamos, creo que el primero hablamos del pensamiento. El pensamiento, dicen los cabalistas, ¿no? Que el pensamiento inicial está en el final de la acción. Si no existe pensamiento, es decir, el pensamiento lo realiza todo, se realiza todo. Aunque yo no realice nada, se realiza en todo momento. Porque el pensamiento es lo que dicta, es como un sello, se imprime y se ejecuta. En la naturaleza funciona así. Digamos que el pensamiento es el mismo deseo. El pensamiento es quien sirve al deseo.
sirve al deseo. El pensamiento siempre se asocia a la parte masculina, ¿no? ¿Qué quiere decir? Si yo tengo carencia, vamos a decir, otra vez volviendo al ejemplo del tabaco, yo quiero fumarme un tabaco, entonces mi pensamiento, es decir, toda mi razón va a activarse para ver, para buscar, genera un plan, ¿dónde hay? Pregunta, ¿dónde hay un cigarro? Y entonces, respuesta, tengo que salir, coger dinero, ir a pagar, y genera todo un plan, planifica mi pensamiento para ejecutar una acción que sirva al deseo. Esto es así, funciona siempre. Pero muchas veces no sabemos cuál es realmente ese deseo, está como revestido de muchas capas. Lo que yo estoy viendo es lo que yo quiero. Y ni siquiera eso es lo que quiero realmente, porque está eso lo que veo, lo quiero como un bebé. Cuando observas un bebé, tiene un juguete, ve otro juguete, realmente no sabe qué es lo que quiere. Ese deseo es como ese querer, veo y quiero, le mueve hacia un fin, ¿no? Y ese fin, ¿cuál es ese deseo? Hay el deseo es una fuerza motriz, es una fuerza generadora. Es como, imagínate como la gravedad. Si tú tiras una Es piedra, mujer, caerá. ¿verdad? Es mujer. Sí, deseo de recepción. Si tú tiras una piedra, caerá. Si tú tiras, no, no puedes decir, dejo la piedra y no cae. No. Decir, en el momento que tú sientes el deseo, eres niño siempre. Y vas aquí, vas a otro, vas ahí, vas a hacer, vas a hacer, vas a hacer, hasta que te preguntas, hasta que surge una pregunta y dice, ¿cuál es el sentido de todo esto? Ujú. ¿Por qué estoy yendo detrás de todo este mundo, de todas estas historias, de todo esto que el mundo ahora se está preguntando? ¿Por qué tengo que trabajar? ¿Para qué tengo que hacer estas cosas? ¿Por qué me dan esto? ¿Cómo estoy siendo engañado por el consumo? ¿Por qué tendría que...? Estoy preguntándome, el mundo se está haciendo estas preguntas. Y ese es el paso, precisamente, para empezar a definir lo que tú decías, el deseo que yo quiero llegar. Cuando empiezo a ordenar mis deseos, se dice que los deseos básicos no tienen nada que ver con la naturaleza, vamos a decir, del egoísmo o del crecimiento del ser humano. Eso es naturaleza. Comida, sexo, familia, hogar. No hay problema sobre esto. La cuestión es cuando yo empiezo a querer ser competitivo, tener poder, más conocimiento, tener honor y prestancia, orgullo de lo que soy frente a los demás. Y voy subiendo hasta que me encuentro en un punto en que, clac, ese deseo dice, ¿para qué todo esto? Y entonces encuentra un deseo muchísimo más fino, más cualitativo, que no es de este mundo, que no pertenece a esta ilusión, a esta Matrix. Entonces, es como en esas Matrix yo voy encontrando niveles. Entonces, entro en otro nivel, porque ese deseo ya no se alimenta de mi nivel, vamos a decir, sino que se alimenta de un nivel superior. Y entonces yo tengo que acceder a ese nivel superior. Y yo tengo que tratar de buscar ese nivel superior. Y justo yo tenía esa pregunta y esa Matrix que envuelve, digamos que donde yo estoy viviendo, me está llevando paulatinamente subiendo lo que yo quiero hacia salir afuera a buscar lo que tú estás diciendo, ¿verdad? Empujándome a querer más, querer más, querer más, y llega un punto donde, cuéntame sobre ese punto. Esta Matrix, o bueno, esta alma madre, o esta alma mater, o llamémosla como Algo. queramos, que los cabalistas hablan de ella como el primer hombre, o Adama Rishon. En ella todas las relaciones son perfectas. Es una relación perfecta entre recepción y otorgamiento, un equilibrio perfecto. La pregunta es, ¿por qué yo salgo de esa Matrix y entro en otra Matrix? En una Matrix de los deseos que no son
otorgamiento, en las que el otorgamiento no está. ¿Qué ocurre allí? Hay una cosa muy simple, y es que cuando mi deseo, esta naturaleza, que es recepción, vamos a decir que esta parte, este nudo, esta parte de este sistema de la primera matriz, de ese alma, no solo quiere recibir, sino que quiere ser otorgante y quiere ser como esa matrix, ese deseo de querer ser y tener el poder, de tener la fuerza absoluta, rompe toda la matrix. ¿Cómo yo voy a conocer? ¿Por qué esto ocurre? ¿Cómo yo voy a conocer algo si no tengo lo opuesto? Es decir, él quiere conocer lo opuesto, ya lo tiene, ya está en ello, pero si lo quiere conocer, tiene que salir a su opuesto, tiene que romperse hacia su opuesto. Y eso se llama oscuridad. ¿Qué ocurre en esa ruptura? Que entra en otra matrix que se llama este mundo, donde los deseos son solo deseos de recibir y no existe el otorgamiento. Entonces ahí empieza a sentir la diferencia de potencial entre la matrix del primer hombre y esta matrix en la que vivimos en este mundo. Y entonces empieza a anhelar volver a la matrix. O sea, sale de la matrix primordial, ¿para qué? Para volver a ella. ¿Y por qué este proceso? Para que pueda conscientemente y libremente hacer el acto de ser otorgante. De otra manera no lo podría hacer. Es como también es cuando estuve buscando qué es por ejemplo, en las universidades lo llaman alma mater. Y la matriculación viene de la palabra matriz. Entonces es como yo estoy, digamos que esa matriz para que yo pueda aprender, ¿verdad? De cómo ir discernir, ¿no? ¿Cómo se dice? Ir quitando eso lo que no es necesario y ir encaminándome hacia esa, como dices tú, una nueva matrix. Pero todo eso es esencia, mujer, digamos que todo es... Toda la creación es mujer. Toda la creación es el femenino. Toda la creación es deseo de recibir. Todo. Dice Daniel, la persona es egoísmo, klipot, sitrahra. Bueno, esos términos son bastante complicados, pero sí, pues hay preguntas. Decía, es muy simple. Nosotros, ¿qué quiere decir klipot? Quiere decir cáscara, ¿no? Quiere decir que estamos como nuestra matrix, es que estamos dentro, había un cabalista que se llamaba Rabás, que decía que estamos como en un saco en el que metemos nueces y todas esas nueces chocan unas contra sí, pam, 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 pero no tienen ninguna relación entre ellas. Y piensan que todo el mundo es así, piensan que todo el mundo es oscuro, que todo el mundo está cerrado, que todo el mundo está encapsulado, ¿no? Y es como decía, y es como el gusano que está dentro de esa nuez y piensa que no hay nada afuera, solo come de esa nuez, se autonutre y se acabó. Y los cabalistas nos dicen que no, que precisamente esa clipot, esa cáscara, está allí para proteger el yo, el ego, y que ese ego salga de esa cáscara, purifique esa cáscara y de esa cáscara nazca una nueva entidad. Porque si no se rompe la cáscara, si no se pudre esa cáscara, no nace el árbol, la semilla, cualquier semilla tiene esa cáscara, ¿no? Entonces es un ejemplo, una analogía que nos ponen los cabalistas para entender que precisamente yo tengo que salir de que esa cáscara, por cierto, es muy bonito la analogía, porque vamos a decir que fui creado por ese árbol, yo pertenezco a esa es la matrix, pero en un momento dado, en la maduración, el árbol deja caer. ¡Plas! ¿Por qué deja caer de repente el fruto y cae a la tierra? Solo para que ese fruto se convierta en creador, igual que el árbol.
porque Qué bonito. fruta, esa fruta se pudre, las semillas se entierran y de esas semillas nace un árbol exactamente igual que aquel que lo creó. Es decir, que ese desprendimiento, esa ruptura, esa caída a este mundo solo tiene un objetivo: ser como el creador. Y poner la semilla que crezca, qué bonito. Eso es. Ay, y también hablamos sobre esa matriz y también es misericordia. Y también hablaste sobre Binás. Ujú. ¿Puedes am, comentar un poquito en el mundo espiritual? Mi carencia es el deseo, bueno, sobre misericordia, sobre cada una. eh, Cuéntanos, no Sí. voy así como. Eh, ¿Por qué cuando misericordia? Sí, es toda una raíz de palabras, ¿no? Que hablan de regem, que tiene que ver con el útero, rahamim, misericordia, hasadim, luz de misericordia. Es decir, son toda una serie de palabras que lo que nos dice es que cuando yo activo el deseo de recibir para mí mismo, eso generará siempre juicios, nos dicen los cabalistas. Din es una palabra, dinim, juicios. Es decir, algo duro. Si yo quiero que tú me pagues, voy a ir a pleito porque tú no me pagues y voy a crear dureza. Si yo quiero guerra, si yo quiero que tú me des ese país, si yo te guerra, si yo quiero que tú no sé qué, te pondré un no sé qué. Es decir, vamos a generar juicios y vamos a creer que el creador siempre está activando como un poder así de la vara que me está pegando. ¿Qué ocurre? Que yo, que es la madre, se interpone, ¿no? Vamos a decir, Binah se interpone entre Keter y Malhut. Es un juego. Keter es el que tiene, o Jochma es el que tiene el juicio, más que Keter que está un poco. Jochma tiene el juicio, la sabiduría, esto es así, esto es así, esto es así. Pero Binah dice, mira que el niño, ay, mira que el niño, tú sabes lo que dice, lo que hacen las madres, ¿no? Mira que es que, mira tal cual. Entonces va recubriendo ese juicio, lo recubre con una capa que se llama hasadim, otorgamiento. Es decir, que empieza a, cuando esta naturaleza, Malhut, empieza a activar su deseo de recibir y solo lo va a activar en la función de que pueda tener esa misericordia, tener esa capacidad de poder sentir la creación como a sí mismo y sentir esa compasión, esa misericordia en el sentido del otro. ¿Quién es el otro? ¿Cómo es el otro? ¿Por qué el otro está ahí? Entonces, ese deseo, yo lo voy a poder activar. Va a ser un deseo que ese juicio va a estar cubierto. Eso se llama misericordia. Es como cuando el juez va a dictar sentencia y le dice el abogado, tenga misericordia. Entonces él piensa, atenuantes, ta, 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 y rebaja la pena a lo mínimo. Es una vestidura, lebushim llaman los cabalistas. Tenemos que vestir toda la realidad con esta luz de la misericordia. Eso se llama hasadim, otorgamiento. Y yo tengo que, para eso tengo que restringir, nos dicen, el deseo de recibir para jalar esa luz de la misericordia. Jalar que yo pueda recibirla. Ese es el sentido de la plegaria también. Y también comentaste de que para sentir a los demás como a mí mismo, ¿verdad? Esa mujer que quiere sentir a los demás como a sí mismo y esa misericordia, ¿verdad? Que la que ayuda a sentir que todo lo que, lo que observa es ella, ¿verdad? Como
aquí yo tenía una pregunta que tenías una respuesta tan bonita. A ver. Ah, A- a- sí, aquí sobre el sustantivo Shashem, sí, prójimo, la morada donde la podemos hallar. sí, Digamos que mira. la Shekhinah, sí. Mira, es muy bonita las palabras, siempre el hebreo sabemos que es un idioma semítico, ¿no? Es primordial, porque habla de esta fuerza espiritual, siempre, no habla más que de la fuerza espiritual el hebreo. Entonces dice, Shejina, es lo que alude a la fuerza femenina, a esta divinidad en femenino, a esta creación, a esta criatura que es perfecta. Viene de una raíz semítica que es shohen, que quiere decir morada. Es decir, que la Shejina crea la morada, pero morada es un sustantivo que viene también de Shejina, que es Mishhan. Es decir, que genera la morada de quién, para quién, para otro sustantivo que viene también de Shohen, que es Shahen, prójimo. Por lo tanto, si unimos todos estos conceptos, queda algo tan bonito, como que la Shejina es la construcción de la morada, Mishhan, para que habite el prójimo, Shahen. Yo construyo, al final, ¿qué es el útero de la madre? Es el lugar donde se construye la morada para que nazca, para que se críe el prójimo, el hijo. Entonces, esa entidad que es el hijo indiferenciado de la madre crece y ahí crece perfecto hasta que nace. Y el nacimiento es arrancado de la madre y ese salir de la madre, ¿para qué? Para recibir otra vez a la madre, para volver a la madre, para volver. Ese es el sentido de generación. ¿Por qué yo fui hijo? Para ser padre. Qué bonito, yo podría hablar horas y horas contigo, pero vamos a como ir terminando. Podemos llegar a hacer ese, porque también los cabalistas dicen en Od Milvado que no hay nadie más que él. ¿Cómo es esa madre, cómo es esa matriz y cómo es ese no hay nadie más que el creador? ¿No? Ni siquiera existo yo, ni siquiera existes tú en todo este panorama, En, porque re no hay nadie más que él. en realidad es pasar del yo, de ese yo individual, pasar a un nosotros, que sería esta conciencia, vamos a decir, de una colectividad, de una humanidad integrada, y desde esa humanidad integrada pasar al uno. Este es el movimiento. El uno se manifiesta a través del nosotros, y a través del nosotros yo lo siento. Es decir, yo salgo a la calle y son relaciones todo humanas. Cojo el coche porque alguien hizo el coche, alguien lo diseñó, alguien, todo, estoy dependiendo absolutamente de todas de las relaciones del nosotros. Cualquier cosa que yo sustancio en la vida tiene que ver con el nosotros, pero el nosotros está activado por el uno. Entonces yo tengo que hacer ese camino, ver a través del nosotros al uno, que todo lo que ocurre en la naturaleza, yo quiero sentir al Creador, yo quiero sentir a ese uno. Y ahí, en ese sentido, es cuando los cabalistas nos dicen, Einot Milvado, no es evidente, obviamente, para mis ojos no es evidente. Y entonces yo tengo que hacer un tránsito a través del prójimo, a través de ese nosotros, pasar del yo al nosotros y del nosotros al uno, a la totalidad. Entonces, esa matrix, ese todo, la mujer, nada existe, solo existe. Solo existen dos, el creador y la criatura.
la la luz criatura. y la Y vasija. tú ¿No es? y el creador. Pues qué bonito. Sí, es así, eso es lo que nos dicen. Yo soy la criatura, siento este mundo. Ahora, yo tengo que sentir esa creación que yo veo fuera como algo en mí, integrarlo en mí, y cuando llegue a integrar toda esa naturaleza circundante en mí, sentir el uno, sentir el creador, la armonía, todo lo que es los atributos de Pero Dios. aún así siguen diciendo, no hay nadie más que él. No hay nadie más que él. Allí ya soy un yo Así indiferenciado, que totalmente cuando fundido. el yo también desaparece, solo queda uno. Bueno, ahí ya tú y yo vamos a hablar Es de como cuando cuando tú vaya a tienes, España. hay dos cerillas, ¿no? Dos cerillos y una tiene fuego, la otra fuego y cuando las juntas de repente el cerillo o las cerillas ya no existen como dos, sino como una. Y Qué ahí bonito. se va sumando, se va sumando. Y no es que tú pierdas identidad, sino que tú vas sintiendo la realidad, tu propia realidad, no en función de ti, sino en función del uno. Entonces tú empiezas a sentirte uno, como una célula de tu cuerpo. Si se siente a sí misma, no tendrá conciencia del uno, de la totalidad. Si empieza a sentir el todo, empezará a ser tributaria, podrá estar integrada y podrá decir, no existe nada más que mi cuerpo y yo quiero servirle porque él me sirve. Qué bonito. Y voy a terminar um, con Mikhail Sanilevich. ¿Tú le conoces? Sí, Él claro. ha puesto un post en su Facebook, pero yo agarré la última partecita y me encantó y dice, vivimos en una época especial cuando todo abunda, excepto la correcta conexión entre las personas. Nuestro futuro depende de que el poder femenino se sienta responsable del desarrollo del mundo, mostrando al poder masculino cómo construir la paz, la seguridad y la felicidad para toda la familia humana. Muchas gracias. Carlos. Un Muchas gracias. abracito muy Un bonito. abrazo. Aquí me Nos comentan, me vemos. gustó mucho el vídeo. Muchas gracias a todos los que han estado con nosotros por vuestras preguntas y seguimos aquí. Gracias, Carlos. Gracias Gracias a a todos. todos. Gracias, Yamila. Muy bonito.